Bueno, gracias por el honor de haberme invitado a participar de esta presentación de un libro cuya temática es absolutamente clave para la comprensión de la Guerra de Malvinas, todavía incomprendida, además de tergiversada, por supuesto. Y es clave porque es clave determinar quién fue el agresor en la guerra. Lamentablemente se ha difundido, contra toda evidencia, que los agresores fuimos nosotros. Se utiliza popularmente la palabra invasión para referirse al 2 de abril. Hasta tratadistas muy serios, como por ejemplo el Tata Joffre en su libro 1982, utiliza la palabra invasión. Ha echado raíces esto de que los agresores fuimos nosotros y se ha olvidado, por ejemplo, que en el juicio que se le hizo a la Junta Militar de Malvinas, tanto el famoso Ocampo, el fiscal de aquel juicio contra las juntas, como el presidente del tribunal, Catani, los dos dijeron que fue una guerra de defensa propia, de defensa del territorio nacional, es decir, que no fue de agresión. Por eso es tan clave todos los datos que aporta el libro del Comodoro Moro en ese sentido. Inglaterra fue la agresora, pero haciendo honor a su fama de pérfida Albión, presentó esta agresión de tal manera que nos las achacaran a nosotros. Y esto se ve muy claro, clarísimo en el libro del Comodoro Moro. Hay muchísimos datos al respecto que no dejarían piedra sobre piedra si se conocieran popularmente de esta versión de que los agresores fuimos nosotros. Ya el solo hecho de que el primer lord del almirantazgo, al encontrarse con la Thatcher, le dice que en 48 horas tendría esta superflota lista, es absolutamente imposible. Esa flota estaba ya preparada y tenía la intención de participar en el conflicto que ellos mismos iban a desatar. Comodoro Moro en su libro muestra cómo fue utilizado el episodio de Davidoff en las Georgias como casus belli para los británicos. Y por supuesto que esto tiene un corolario. Si fue una agresión inglesa, ¿cómo es que nosotros entramos en esa agresión? O mejor dicho, ¿cómo es que la Junta Militar, los que mandaban en ese momento, pisaron ese palito? Que eso es lo realmente digno de estudiar y es muy clave también, porque no se sabe o no se quiere saber que nosotros, como Argentina, como poder político, en esa época estábamos entrometidos en Centroamérica. A mí me pasó cubriendo la guerra civil en Nicaragua en el año 79, deambulando por Managua, de repente veo dos muchachos con los bigotitos recortados muy clásicos de nuestro ejército y me dicen que eran personal de inteligencia que estaba apoyando a Somoza. Además estaban muy desinformados porque me dijeron que Somoza en cualquier momento aplastaba a los sandinistas. Pero bueno, esta es otra historia. La clave, y de esto no habla mucho el Comodoro Moro, la clave es, ¿existió el guiño, el famoso guiño del Pentágono? ¿Por qué la Junta Militar pensó que se podía hacer un toco y me voy y después no pasaba nada, negociábamos el petróleo o lo que fuera? Hay muchos indicios de que ese guiño existió y eso es lo que de alguna manera engañó a los responsables del momento. Justamente mencioné recién al Tata Joffre en una serie de fascículos que sacó en La Nación, él habla del guiño del Pentágono. La cuestión es que al estar nosotros involucrados en Centroamérica, porque esto empezó con el gobierno militar anterior a Galtieri y siguió con Galtieri, evidentemente Galtieri pensaba que Estados Unidos le debía algo, lo adulaban, conocemos la frase del general majestuoso que le endilgaban desde el Pentágono a Galtieri, y hay que ponerse en la piel del generalato de ese momento. Ellos iban a declarar una guerra a Inglaterra, nada menos. Ellos que no tuvieron el coraje y
tampoco la visión de enfrentar al terrorismo con la ley en la mano, iban a enfrentarse a la OTAN, pero ni en sus peores pesadillas. Cayeron en una trampa, pisaron ese palito y después no pudieron dar marcha atrás. Y esto yo lo investigué un poco y tengo información de bastante primera mano. Por ejemplo, el sobrino del ministro de Defensa Frugoli, de Amadeo Frugoli, el civil que era ministro de Defensa de Galtieri, que vive en Córdoba, me contaba que cuando Galtieri se da cuenta de que ha caído en una trampa, de que Estados Unidos no va a ser neutral, de que los ingleses vienen en serio, le dice a Frugoli: saquemos las tropas de las islas. Y Frugoli le contesta: no podemos, la gente nos cuelga en Plaza de Mayo. Y seguramente así habría de ocurrir. Este es un tema que el Comodoro Moro no lo ha tocado demasiado en su libro, pero bueno, está concatenado a lo de la provocación inglesa, que, repito, me parece clave para entender lo que pasó en Malvinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto y un honor estar participando en este acto en el marco de la conmemoración del 75 aniversario de la Escuela de Guerra Aérea, hecho que realmente celebro porque creo que es ¿no es cierto? Un paso muy trascendente en la fuerza, ¿no? Y estando acá me enteré que la Escuela de Guerra es anterior a la fuerza. Pero con lo cual, yo creo que subraya, refuerza ¿no es cierto?, el significado de este acto. Bueno, yo empiezo por el final. Ante todo, este es un libro escrito con un gran patriotismo. Lo que trasunta Moro en este libro es un gran patriotismo. Palabra que acá en la presentación se mencionó, pero creo que es una palabra que expresa sentimiento y valores. Yo lo conozco hace 30 años, ¿no es cierto? Y he estado en la presentación de otro libro de él. Por eso digo. Pero es que me parece que es el término que más acabadamente expresa lo que, la intención y los valores con el cual él lo ha ¿no es cierto?, él lo ha escrito. Bueno, en primer lugar, yo en la misma línea que dijo Nicolás, él lo que hace es un análisis muy preciso de la política y el rol de Gran Bretaña en este conflicto, pero lo hace con una perspectiva histórica, ¿no es cierto? Y sobre todo profundiza esos hechos de fines de los años 60, principios de los años 70, donde Gran Bretaña parecía dispuesta y había dado pasos muy concretos en la dirección a iniciar un proceso, ¿no es cierto?, de por lo menos retorno parcial, ¿no es cierto?, de las islas o una porción de las islas a la soberanía argentina. ¿Qué pasa en la visión británica de esos fines de los 60, principios de los 70, ¿no es cierto?, donde parecen tener bajo interés por la Malvinas, donde además es un momento donde, bueno, está en pleno proceso de desmontar el Imperio Británico, que ya el Reino Unido no tiene capacidad ni económica ni militar, ¿no es cierto?, de sostenerlo. Pero saltamos 10 años después y a principios de los 80 vemos un Reino Unido con un interés estratégico por la Malvina sencillamente mayor que el que había tenido una década antes. Bueno, y me parece que esto es muy claro, este cambio en la visión británica de las islas. Y bueno, y entonces, porque ese primer paso de fines de los 60 a principios de los 70, donde Gran Bretaña pone en marcha, y esto por eso digo que Moro me parece que lo explica muy bien, saltamos a principios de los 80 y hay un Reino Unido que ha revalorizado la visión estratégica sobre Malvinas. Yo no voy a extenderme sobre esto, lo único que digo algo que, bueno, a lo mejor alguno que estuvo acá, que me tuvo que aguantar en otra charla, me lo escuchó. Hay un experto ruso en América Latina que en el 2010 publica un libro sobre América Latina que tiene un capítulo dedicado a la guerra de Malvinas. Y es lo que sostiene como tesis central y dice: cuando a mediados del siglo XXI se escriba la historia, la guerra de Malvinas va a haber... Esa guerra de Malvinas que parece un poco descolocada en la visión estratégica, pues estamos, ¿no es cierto?, en la Guerra Fría, y entonces
¿no es cierto?, dice, va a haber sido la primera guerra por el control de la Antártida. Esta es la visión, ¿no es cierto?, del ruso. Eso que aparece ahí, medio como desconectado, va a haber sido la primera guerra por el control de la Antártida, ¿no es cierto?, me parece. Y bueno, esto es una visión, una hipótesis, ¿no es cierto?, pero que me parece que tiene bastante que ver con el cambio de prioridad estratégica que tiene Malvinas para toda la estrategia británica. Respecto a lo que dice Nicolás, yo coincido y agregaría, los conflictos, y muchos de los conflictos bélicos, se desatan por errores de cálculo. En realidad, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son grandes errores de cálculo. Si Hitler hubiera sabido que el Reino Unido y Francia iban a la guerra para defender Polonia, no habían ido por Austria, no habían ido por la República Checa, no habían ido, ¿no es cierto?, no lo hubiera hecho. Y de esto hay evidencia porque pasa 10 meses donde se pone a planificar qué hace, no tenía un plan de contingencia, aunque nos parezca extraño. La misma Primera Guerra, todos pensaron de que iba a ser una guerra corta, rápida, de movimiento, y se metieron, no sé si... Bueno, yo lo que creo es que acá hubo un error de cálculo. Es decir, lo que comete la Junta Militar del principio del 82 es un error de cálculo. Digamos, cosa que no es tan extraña, ¿no es cierto?, en este tipo de cuestión. El punto, porque me entusiasma el enfoque de Casanseu, el punto de si hubo luz verde de Estados Unidos, está este problema. Estados Unidos es un poder multipolar. Lo que piensa el Pentágono no es necesariamente lo que piensa Wall Street, lo que piensa el New York Times y el Washington Post es otra cosa, el Congreso, la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional. Y por eso, y las opiniones no son homogéneas, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces, lo que yo reconstruyo de la historia es que el general Bernard Walters le dijo, ¿no es cierto?, a Galtieri, es tan importante lo que ustedes hacen en Centroamérica que nosotros estamos dispuestos no a permitir la ocupación o la recuperación de las Malvinas, pero sí, ¿no es cierto?, y acá aparece un error de cálculo, ¿no es cierto?, en todo esto. Ahora, respecto a lo que dice Nicolás, ¿no es cierto?, respecto a la preparación. Cuando uno lee, porque los ingleses han escrito sobre la guerra más que nosotros, en cantidad de volumen. Una va en las grandes librerías de Londres, encuentra el anaquel de Malvinas, 40, 50 libros, ¿no es cierto? Ellos han escrito más que nosotros. Digamos, la parte de inteligencia, ellos sostienen algo que, bueno, la visión de ellos dicen, Malvinas fue el mayor yerro de la inteligencia británica en el siglo XX. Sabemos todo lo que los argentinos teníamos, pero nos faltaba un informante dentro de la Junta Militar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, yo creo que esa anticipación, ¿no es cierto?, que dice Nicolás, es porque hubo una eficacia de la inteligencia británica en captar. A lo mejor no tenían un informante dentro de la Junta Militar, pero en este sentido, ¿no es cierto?, es cierto, la operación se mantuvo en secreto, pero se preparó de aproximadamente 2 meses antes. Entonces, yo lo que creo es que ellos tenían información, aunque digan que no la tenían. Y esto es lo que permitió, si algo han demostrado a lo largo de la historia los británicos, es tener una gran capacidad en materia de servicios, ¿no es cierto?, de servicios de inteligencia. Bueno, todo esto, yo diría que Moro, aparte de hacer todo un análisis de esto, y agrego un solo dato. Cuando muere Reagan, el embajador británico en Washington, durante la guerra de Malvinas, escribió una nota en uno de los diarios americanos de homenaje o de elogio a Reagan. Y dice, el momento más difícil de mi embajada con Reagan fue la guerra de las Malvinas, dice el embajador inglés. Reagan no podía entender por qué nosotros íbamos a ir a la guerra por unos peñascos que estaban ahí en el sur, es lo que dice. Y dice, y el que salvó la situación para nosotros fue Gaspard Weinberger, que era el jefe del Pentágono. Fue Weinberger el que le explicó a Reagan por qué estaba la necesidad estratégica en función del poder de disuasión de la OTAN, que
¿no es cierto?, una derrota de Gran Bretaña en el campo militar producía, ¿no es cierto? En la visión de este embajador, bueno, que fue protagonista del periodo, había sido Reagan, no le encontraba razón, ¿no es cierto? Y fue el jefe del Pentágono el que, ¿no es cierto?, lo convence. Pero yo diría que más allá de una serie de detalles que nos plantea Moro sobre todo este proceso, y yo diría que todo este relato de Moro es muy importante hacia adelante, ¿no es cierto? Porque yo creo que el interés británico en las Islas Malvinas es más que a principios del 82. Y es más a principios del 82 por toda la producción sobre Malvinas que tiene esto y porque estamos frente a un proceso en el cual, ¿no es cierto?, lo que estamos es las grandes potencias. A mí me hace acordar a la Europa de fines del siglo V. Bueno, todo esto está sin soberanía, vamos por eso. Y en este vamos por eso están los océanos, está el espacio, está la Antártida, está el Ártico, y no voy a entrar en los detalles de esto, y en ese tipo de proyección, la presencia, las Malvinas, todas las islas han recuperado o han aumentado su importancia estratégica en el mundo, por eso los chinos fabrican islas artificiales. Porque de las islas hoy son mucho más importantes que antes, porque a partir de las islas se proyectan ampliaciones de la soberanía. Entonces, cuidado, cualquier política, ¿no es cierto?, o la política para recuperar las islas, tiene que tener presente que enfrente hay un adversario, que es el Reino Unido, con una gran capacidad, ¿no es cierto?, diplomática en este sentido. Pero hay dos cuestiones más, yo diría que agrega Moro en este, ¿no es cierto?, en este libro. Uno tiene que ver con los valores y otro tiene que ver con los veteranos. Él, yo creo que con razón, plantea, ¿no es cierto?, que un poco que la Argentina no le ha dado a los veteranos el lugar, el tratamiento que le corresponde. Y yo creo que esto es cierto. No es el único país que olvida a sus veteranos la Argentina, ¿no? Es decir, en el momento de la guerra es una cosa, y después hasta algunos países borran esto de la memoria. Pero creo que esta reflexión de Moro sobre, ¿no es cierto?, que los veteranos, ¿no es cierto?, no han sido reconocidos y atendidos como debía ser, creo que es un llamado de atención, una reflexión totalmente válida. Yo de cualquier manera agrego que me parece que en los últimos años, 3, 4, hemos tenido, y sobre todo en los desfiles, cuando han desfilado los veteranos, hemos encontrado en la población, me parece a mí, un reconocimiento y un afecto. Y un reconocimiento y un afecto espontáneo, ¿no es cierto?, no organizado. Bueno, todo esto él ¿no es cierto?, lo señala y hace, bueno, profundiza bastante todo este tema de los veteranos. Ahora, los valores. Él termina el libro Nación, Patria. Desarrolla su concepto de nación y desarrolla su concepto de patria. Aparte de otros valores que tienen que ver con la solidaridad, etcétera, etcétera. Y acá es donde yo creo que Moro nos aporta lo que yo digo, nos explicita, no nos aporta, su patriotismo. ¿No es cierto? En esa parte final donde plantea los valores, ¿no es cierto?, qué es la nación, qué es la patria, cuáles son los valores que hacen de una sociedad cohesionada, ¿no es cierto?, en este sentido. Y bueno, podría decir muchas cosas más, pero creo que es un gran aporte. Mira la historia, y como decía Churchill, cuanto más atrás miremos en el pasado, más adelante veremos en el porvenir. Y entonces yo creo que toda esta reflexión es tremendamente útil para la elaboración de la política hacia adelante. Es un enfoque realista, y esto me parece muy, muy importante. No desconozco los hechos, lo relata. Y bueno, yo creo que hay el libro, si yo dijera una síntesis, ¿cuál es el mensaje? Y miren, la política, como yo lo interpreto, le pongo en mis palabras, la política para recuperación de las Malvinas tiene que ser una combinación de coraje y prudencia. Coraje y prudencia parecen dos términos contradictorios, pero uno necesita de la compañía del otro. Prudencia sin coraje nos lleva al temor. Coraje sin prudencia al revés nos lleva a la temeridad. ¿No es cierto? Y me parece que yo, si saco una conclusión del libro de Moro, diría, tenemos que enfrentar
esto que es mandato constitucional, pero nuestros muertos le ponen además un compromiso, ¿no es cierto?, hacia el pasado. Tenemos que enfrentarlo con esas dos cuestiones, el coraje y la prudencia. Muchas gracias. Un problema con la Que no se nos comunicación. caiga. Está bien. Bueno, cuando era alférez de Currique en aeronáutica, había problemas con las comunicaciones. Pero al parecer aún siguen. Bueno, miren, el escritor está delante de un auditorio y delante de dos presentadores por haber traído, digamos, un libro que es producto, digamos, de las inquietudes propias que puede tener un militar profesional, en este caso particular, que ha sido alumno de la Escuela de Guerra, que ha sido veterano de guerra, pero que ha tenido una particularidad muy, muy especial que lo ha incitado a escribir este libro, y es la información de origen británico. Alguien del Reino Unido se ocupó de darme información que hicieron posible este libro, pues si no ustedes no conocieran, no hubieran sabido, por ejemplo, que el Reino Unido mandó la armada más poderosa de su historia, una historia desde el año 1300 o 1400, ¿no? La más poderosa armada de su historia, cuando todavía no habían enviado los 40 buques que pidió Woodward después del 1 de mayo y del ataque de la escuadrilla Dardo, Torno, a un destructor 42 que lo vieron todos los que estaban en Puerto Argentino destruirse a Belgrado. Y a partir de esa incógnita, digamos, yo me pongo a averiguar, pero ¿cómo puede ser posible esto? Es decir, en este sentido, tengo que aclarar que la Escuela de Guerra me dio una gran formación en el sentido de enseñarme a pensar, ¿no es cierto?, y también enseñarme a investigar, por medio de la investigación de la metodología, que fue una materia que empecé a dar yo en la Escuela de Guerra porque era ciencia infusa ya por la década del 80, del 90. Entonces, con la metodología me enseñó que ¿dónde comienza una investigación? Una investigación puede comenzar o en una curiosidad, o en un mal olor que uno le siente a una noticia. Entonces empieza a buscar los hechos, y a mí me ocurrió con el hundimiento de Sheffield, porque me pongo a pensar que el Sheffield estaba fuera de la zona de exclusión, estaba, digamos, entre gallo y medianoche, fue hundido. Lo hicieron los ingleses rompiendo la caballerosidad clásica y el fair play que ellos, digamos, muestran al mundo cuando operan, y levantando a la primer ministro a las 4 de la mañana un día sábado, haciendo reunir el Consejo de Guerra, y uno dice, ¿y por qué tanto apuro? Las dos flotas, la nuestra y la de ellos, estaban en rumbo opuesto. Los nuestros hacia el continente y los de ellos más adentro, porque se dieron cuenta que tenían que enfrentar a una fuerza aérea basada en tierra, que sí tenía autonomía para poder atacarlos, cosa que ellos no sabían, fue un error de su inteligencia. Ellos no sabían que los aviones nuestros podían ser reaprovisionados en vuelo y que los aviones Dagger y M5 podían llevar tanques externos, con lo cual efectivamente hicieron. Eso fue lo que hizo la escuadrilla Torno. La escuadrilla Torno cambió el curso de la guerra, porque todo estaba armado en apariencia para que la guerra terminara a las pocas horas, digamos, de haberse iniciado el ataque a Puerto Argentino a las 5 de la mañana del día 1 de mayo. Pero que los ingleses no calcularon es que una escuadrilla de aviones Dagger iba a atacar y a hundirles un destructor 42 al minuto de juego, ¿no es cierto?, del primer día de la guerra, con un gol de media cancha, digamos, ¿no? Entonces ellos no podían salir a la prensa y a los medios británicos diciendo lo que les había ocurrido después de haberle informado a la primer ministro que iban a armar, o que tenían armada, la flota más poderosa en la historia del Reino Unido. Entonces todo eso a mí me lleva a pensar en detalle, a buscar. Es decir, el investigador es alguien que anda con la nariz fruncida, todavía husmeando a ver que hay algo que no le gusta. Entonces, buscando elementos de juicio, obtuve una ayuda fundamental de alguien del Reino Unido que se ocupaba de mandarme por interpósita persona
los elementos de juicio que podía necesitar. Y me dio una cantidad tan enorme de información británica que habré visto la centésima parte. No me alcanzaría la vida para verla toda. Pero revisando esas cosas, por ejemplo, me encuentro con que el 1 de mayo, cuando todos los observadores de Puerto Argentino, algunos de ellos aquí presentes, vieron que un destructor 42 se retiraba incendiado y rodeado de humo, resultaba que los británicos, en el primer informe de la batalla, dijeron que no había pasado nada el 1 de mayo. El 1 de mayo no había pasado nada. Entonces ahí aprendimos. Primero, los ingleses mienten. Segundo, empezamos con qué clase de buque era, ¿no? Y bueno, la respuesta está dada por el hecho que los almirantes le habían dicho a la señora Thatcher de que armar semejante flota que no tenía ninguna duda de lo que iba a ocurrir. Si al otro día, el 1 de mayo, tenían que decirle que le habían hundido un destructor 42 que era flor y nata de la guerra, de la flota naval británica, seguramente se iban a encontrar con la orden de regresar. Porque la flota había salido con una gran, digamos, oposición del Parlamento y del pueblo británico y de muchas naciones, ¿no? Bueno, ese pequeño detalle ya nos da la pauta de lo que a mí me indica de que estaba en la recta digamos, correcta como para estudiar qué le había pasado a Sheffield. Entonces aparece otro elemento de juicio, y es el estado de la superficie del mar. Y esto es inobjetable, nadie me lo puede rebatir. El 1 de mayo el mar estaba calmo. Y el 4 de mayo, el día que ellos dicen que el Sheffield fue alcanzado por un exocet, el estado del mar no estaba calmo. Había mar 3. Entonces aquí tenemos un problema con la aviación naval. Porque la aviación naval ha adoptado la versión británica de que el Sheffield fue atacado el 4 de mayo y hundido por un misil exocet. Pero entonces me pongo a estudiar, ¿no es cierto?, ¿qué hicieron los pilotos? Los pilotos, cuando lanzaron el exocet, hicieron el viraje y se encontraron ahí cerca un mar lleno de crestas blancas. Las crestas blancas quieren decir que el mar era por lo menos de 10 nudos, porque a los 8 nudos recién empiezan a aparecer. Entonces yo les pregunto, ¿alguno de ustedes vio una cresta blanca en toda la fotografía del Sheffield incendiándose? Era otro elemento de juicio. Entonces, y después siguieron continuando, porque hablé con el almirante Woodward sobre este hecho en particular. Me dice, yo estaba en el comando, digamos, en el Hermes, y nadie me informó de que había habido un problema, ni un buque destruido, ni un avión derribado. Y había habido un avión derribado, ¿no? Y le digo, almirante, el buque había desaparecido del horizonte y todavía se veía el humo. Porque él me dijo, no deben haber sido las turbinas Olympus que tienen, que cuando dan potencia producen mucha humareda. Digo, si había desaparecido del horizonte, todavía se veía el humo de las turbinas, no podía ser posible. Entonces, bueno, entonces yo relaciono lo que me dijo a mí el almirante Woodward con la realidad de los hechos. Pero muchos años más tarde, el amigo invisible a mí me manda una comunicación, digamos, que tuvo la señora Thatcher y que la dejó registrada en su historia personal como 30 años más tarde, escrita como 30 años más tarde, cuando ella ya había fallecido, una persona que estaba a cargo de la Fundación Margaret Thatcher, dice que la señora Thatcher el día 1 de mayo, y está escrito de su puño y letra, ¿no es cierto?, había dicho que había sufrido una gran conmoción y una gran inquietud por las noticias que le habían llegado de las bajas propias de la guerra. Entonces uno de los dos miente. O Woodward, cuando a mí me informa que no había habido ningún ataque, o la señora Thatcher cuando escribe su señal de guerra. Yo les pregunto a los lectores, dice, ¿usted quién cree que emitió? Bueno, a partir de todo eso, entonces, porque nuestros aviadores navales, para colmo, luego cambian la versión de los hechos. Pero sigo encontrando cosas, sigo encontrando, por ejemplo, un destructor Glasgow que recibió las noticias de los secos, de los hechos que se estaban aproximando el día 4 de mayo al Sheffield, y lo llama al Sheffield, que estaba en la primera línea de combate, aunque no lo tenía a la vista, y el Sheffield no le contesta. No había nadie el Sheffield. Y después dijeron que no, que estaban comunicándose con Londres. Y resulta que había una serie de inexactitudes, ¿no es cierto? Porque el mismo comandante del
Glasgow, el capitán Jodinot, dice que por ahí él perdía las emisiones del radar de los Exocet por el estado de la superficie del mar. Quiere decir que el mar no estaba calmo. Entonces, ahí ya tenemos otro elemento de juicio que va a ser muy difícil de rebatir. Bueno, yo les relato esto, entre otras muchas cosas, porque, digamos, una investigación no se puede detener con una idea superficial de la cuestión, ¿no? Y lo más importante que encontré fueron los mensajes del gobernador Hunt a corresponsales a los cuales no tendría que haberle informado lo que había pasado con Davidoff en la isla Georgia, diciéndoles que era una invasión, la falsa bandera, que sí que no tenían permiso, etcétera, etcétera. Y todo era falso. Pero eso lo recogieron los medios británicos, el ministro de Defensa británico, y entonces dijeron que había sido una invasión y una lesión de la soberanía argentina. Y eso levantó al Parlamento, ¿no es cierto?, obligó, digamos, al pueblo británico a tomar conciencia de lo que estaba ocurriendo, y ya estaban todos los elementos de juicio para decir que Argentina había sido agresora, y Argentina había invadido las Islas Falkland. No invadió las Islas Falkland, fue en la isla Georgia lo que hizo. Cuestión que no tuvieron digamos, la sutileza de no poner en texto claro, porque ellos dijeron que la infracción había sido cometida en las Islas Malvinas, lo cual era falso. Y geopolíticamente no es lo mismo, y menos en un conflicto, ¿no? Y también tuvimos que, eso en la Comisión Rattenberg tuvimos un problema muy serio para determinar qué es lo que pasó en general, porque nosotros nos encontramos con una opinión y digamos, se destapó. Ahí está. ¿Está bien? Lo encontramos con una opinión en un lado y con otra opinión diferente en otro. Y bueno, y todo eso fue necesario, digamos, que quedó en claro cuando recibí los mensajes que mandó Davidoff a corresponsales que no tendría que haberlos informado, pasando sobre la autoridad del embajador William, que era su jefe, y que él estaba, digamos, sumido en la tarea de cumplir la orden que le había dado la señora Thatcher de la política de terminar con el sistema colonial británico en el mundo, ¿no es cierto?, ya autorizado por el Parlamento. Entonces, evidentemente, pensé que era necesario que todas estas cosas pasaran al conocimiento público, así que yo agradezco infinitamente a los dos señores que han presentado mi libro, le agradezco a la Escuela de Guerra que me dio los fundamentos para poder, digamos, realizar la investigación, y a todos ustedes que han venido acá, a los cuales los quiero mucho. Nada más.